Año a año ha sido más recurrente hablar de temporada de incendios forestales. En esta en particular, las regiones del país más afectadas han sido las del Biobío y también la de la Araucanía. ¿Por qué se producen los incendios forestales? ¿Cuáles son sus causas y cómo maneja la institucionalidad este periodo de crisis? Lo analizamos ahora en Cámara Acción. Estamos con el diputado por la región del Biobío, Gastón Saavedra. Diputado, muchas gracias por conversar con Cámara Acción. Muy amable, muchas gracias por la invitación, Gabriel. Diputado, lamentablemente todos los años en época estival debemos hablar de los incendios forestales y justamente ahora su zona se ha visto ampliamente afectada por la ocurrencia de estos incendios. ¿A qué atribuye usted este fenómeno que ahora se ha vuelto tan regular? Mira, van más de 3.000 hectáreas que se han quemado en diferentes lugares. Hay varias variables. Y por eso que ayer se interpuso ante los tribunales un recurso para determinar los responsables. Pero también tiene que ver con la mantención, porque hay predios que son de pequeños agricultores que no le hacen mantención a los predios. Entonces, llegada la época estival, llegado el verano, que aumenta la temperatura, que baja la humedad, aumenta el viento y hasta por el roce de la maleza que no está mantenida, se provocan estos incendios, a más del factor humano. Y por lo tanto no se ha tomado la decisión porque ellos arriendan sus predios a las grandes forestales. Es que también las grandes forestales deben contribuir a que se haga esta mantención adecuada para eliminar este factor de riesgo que es el que está provocando los incendios en casi todos los lugares. Diría yo que es el factor más grande porque no todos son de las grandes empresas, sino que es de estas pequeñas agricultores que arriendan sus terrenos para el cultivo el forestal en este caso. Y por tanto allí falta ese carácter preventivo, el incorporar recursos para la mantención de estas zonas boscosas, eliminando todos los factores de riesgo y que se dan. Lo segundo es que hay una situación que también es bueno observarla, porque hay casas que se han quemado. ¿Y sabe por qué? Porque están en el medio del bosque o están muy cercanas. Entonces hay que hacer estos cordones de separación, estos cordones de seguridad respecto de las viviendas en donde habitan personas y familias que después se ven damnificadas y allí hay que entrar a socorrerlas y seguramente el municipio con sus pocos recursos son los que tienen que salir en auxilio de aquellos vecinos que pierden sus casas por estos siniestros. Diputado, ¿la sequía también ha tenido algún tipo de injerencia en esto? Porque uno podría pensar, bueno, quizás ya del Biobío al sur o del Maule al sur no nos preocupamos tanto del factor precipitación, pero aún así hay un déficit importante en su zona. No, es que el cambio climático es una variable que está presente, eso significa que tenemos una baja humedad, una alta temperatura y la ausencia de lluvias, aunque ha llovido en la región, es cierto, pero también no está en los niveles que normalmente ocurren. Entonces, eso también hay que observarlo. No tenemos que cantar victoria porque llueve un poco más que, por ejemplo, en la zona de Ñuble. No, sino que también hay una carencia de agua y eso significa tener presente factores preventivos para actuar porque el dato está. Hay un cambio climático que está afectando a todos los lugares y eso incluso hay que observar cuáles son las plantaciones que se hacen. Por ejemplo, plantar nativo, que obviamente ralentiza en caso de un siniestro que este se propague o que requiere menos agua, en fin, para su plantación o para su cuidado. Claro, por tanto, muy distinto, hay que incorporar muchas variables a este nuevo concepto que es el cambio climático que ya está también presente en la región del Biobío. Claro, porque lo que hemos visto últimamente, diputado Gastón Saavedra, es que la mayoría de las plantaciones que tienen que ver con la industria forestal a veces se llenan algunos campos con pino o con eucalipto y eso requiere mayor cantidad de agua, estamos en sequía y tampoco sirve para controlar las llamas cuando estas avanzan. No, porque ambos tienen resina, entonces agrega usted a esa masa boscosa factores de riesgo mayores. Entonces, por eso que estoy planteando el emprender el camino de la plantación además de otro tipo de árboles, de arbustos y que tienen que ver con la flora nativa y los bosques nativos, que creo que ayudan más y además que pueden tener mejores retornos si uno lo mira estrictamente desde el punto de vista económico. Pero claro, requiere una mayor dedicación, requiere un mayor tiempo de espera, pero no podemos seguir todos los veranos y cada cierto tiempo con incendios forestales en donde la ciudadanía la pasa muy mal porque no solamente queda concentrado en el lugar donde está el incendio, como se levanta el viento, entonces la pavesa, ¿cómo se llama? Que es una cosita pequeña pero que va encendida y salta para las casas o salta para otros lugares y se comienza a propagar el incendio, como pasa en la reserva ecológica allá en Nonguén, en donde ya ahí el costo es mayor para la sociedad
biodiversidad, porque se empiezan a quemar especies nativas, autóctonas, pero al mismo tiempo la flora y fauna que se ve perjudicada y que el costo para el país es altísimo. Diputado, la CONAF es un organismo que tiene las atribuciones necesarias o que tiene los elementos necesarios, los recursos necesarios para combatir este tipo de siniestros que van cada año más en aumento. Mira, yo tengo ahí ciertas dudas. Yo siento que esto hay que organizarlo de mejor forma porque siempre estamos al final. No hay que olvidar que días antes de que ocurrieran estas cosas, los trabajadores que están destinados para esto estuvieron en paro, entonces no se puede llegar al momento de crisis con un paro por un problema laboral y de negociaciones de sueldo. Entonces esto tiene que ser organizado de forma distinta y en este caso el Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente son fundamentales en esto para establecer un nuevo plan y una nueva institucionalidad que dé cuenta de los mayores riesgos. Chile se declaró un país forestal, perfecto, ni un problema. Pero tengamos entonces la institucionalidad coayudante para eliminar riesgos y sobre todo los riesgos que se traspasan a las casas cercanas, a las familias cercanas, que son las que empiezan a sufrir algo que no tendrían por qué estarlo viviendo. Diputado, ¿usted cree que falta algún tipo de coordinación mayor entre distintos instituciones, organismos? Estoy hablando de, partiendo del municipio, siguiendo por la gobernación, la intendencia, la misma CONAF, ya hasta bomberos, gobierno central, para finalmente crear una especie de alianza contra los incendios forestales. A ver, primero yo confío mucho en el tema de la descentralización y desconcentración, porque es cierto, esto es un problema nacional, pero cuando usted operativiza esto desde las regiones y por tanto establece como una responsabilidad, yo espero mucho de la elección de los gobernadores en que se establezca ahí un elemento principal de responsabilidad y por tanto de creación de esta alianza virtuosa que usted me menciona, en donde esté toda la institucionalidad pública, estén los bomberos por supuesto, y los bomberos prepararlos, porque los carros a veces no les da, por ejemplo, que necesita carro 4x4 usted, para subir cerros empinados o para llegar a lugares apartados y no se tienen esos instrumentos. Entonces tenemos que sistematizar mucho la experiencia y al mismo tiempo construir esta alianza virtuosa desde las regiones, descentralizadamente, pero al mismo tiempo entender que hay una parte que es el presupuesto de la región que tiene que ser obviamente traspasado desde el nivel central para que entonces no falten los recursos y no estemos en la emergencia pidiendo más recursos para poder enfrentar las situaciones de riesgo que hoy día se están viviendo. Muy bien, pues diputado, le agradecemos enormemente por hablar de este tema junto a nosotros. Muchas gracias, muy amable. Profundizamos en este tema con el diputado por la región de la Araucanía, Sebastián Álvarez. Muchas gracias, diputado, por conversar con nosotros. Muchas gracias, Gabriela, por tocar este tema que es tan importante, en especial en el sur de Chile, donde una de las principales bellezas que tenemos es la naturaleza. Sí, y uno podría pensar, diputado, que en el sur de Chile no se registrasen incendios forestales porque hay precipitaciones, porque el ambiente es más húmedo, pero a raíz de lo que está ocurriendo con el calentamiento global, sabemos que la cosa ha cambiado y vemos cómo la región de la Araucanía ha sido una de las más afectadas en esta temporada por los incendios. Tal cual, un 55% de aumento de los incendios respecto al año pasado, y cuando uno empieza a revisar hacia atrás, esto viene un aumento creciente. Por lo tanto, hoy día hay que tener doble cuidado. Cuidado en la previa, que es todo lo que tiene que ver con la prevención, que tiene que realizarse frente a las temporadas de incendio, porque hoy en día también cuando hablamos de temporada estival también estamos entendiendo que es una temporada de incendio y por lo tanto hay que prepararse a hacer lo que son las podas, por ejemplo, los sistemas eléctricos, que muchas veces son estos sistemas que pasan por distintas áreas y esas áreas tienen muchas veces este combustible que son esta paja y otros elementos que lamentablemente se encienden con estos calores, con la sequedad de la tierra, porque también el cambio climático ha producido una mayor escasez del recurso hídrico y eso también va bajando la humedad del ambiente y el aumento de las temperaturas, donde hemos tenido temperaturas en algunas temporadas sobre los 35 grados, que son temperaturas no habituales para el sur de Chile. Entonces, todo esto va generando una situación de mayor riesgo, donde en la segunda fase, yo le decía, lo primero es la prevención y lo segundo tiene relación justamente con estar preparados y muy bien preparados con recursos aéreos, con recursos terrestres para poder enfrentar in situ el momento que se producen los incendios. Y tiene que haber una muy buena coordinación entre las partes. CONAF también tiene que estar vinculado con bomberos y lógicamente con los municipios donde estos siniestros se producen. ¿Y la CONAF cumple con esos requisitos, con esas atribuciones, con esos recursos para actuar como un organismo que esté realmente preparado para enfrentar los incendios? A ver, en la visión que
que puedo tener respecto a la región de la Araucanía, este año pasado, 2019, aquí hubo un trabajo preventivo de la CONAF en el sentido de establecer cortafuegos en aquellas zonas, ¿no es cierto?, urbanas que colindan con algunas plantaciones forestales y haciendo cortafuegos de un diámetro de 8 a 10 metros, o sea, hubo una preparación. También hubo una preparación, hay que decirlo, respecto al tema de la fiscalización de la Superintendencia de Combustibles con el tema de los cables eléctricos, porque hay que hacer las podas respectivas. Hoy día está prohibido plantar un árbol, ¿no es cierto?, pero sigue pasando que tenemos árboles abajo de tendidos eléctricos. Por lo tanto, ha habido un trabajo de preparación, se dispuso de elementos logísticos como helicóptero, tenemos un helicóptero Chinook, tenemos aviones, ¿no es cierto?, que permiten una descarga. Sin embargo, hubo un tema importante este año que fue el tema de recursos humanos. Los brigadistas de CONAF que estuvieron un mes en paro justamente porque estaban pidiendo mejores condiciones. Y ahí también hay que prepararse respecto a las condiciones que nosotros le brindamos a los brigadistas, que son las personas que están ahí combatiendo los incendios. Nos imaginamos, diputado, que el hecho de que el cambio climático haya afectado, también puede haber un cambio en la metodología a la hora de enfrentar los incendios con esta sequía que abarca gran parte del país, y esa actualización también debería pasar por los funcionarios de la CONAF. Tiene que ver con, por un lado, conocimiento, pero también con el acompañamiento que la corporación tiene que darle a los brigadistas, que son las condiciones mínimas para que ellos puedan trabajar. Se logró un acuerdo y ese acuerdo hay que valorarlo porque eso permite que estos brigadistas vuelvan, ¿no es cierto?, a combatir los incendios en la región. Pero también hay que reconocer aquí la labor de bomberos, porque en este periodo, por ejemplo, donde estuvieron los brigadistas en paro, fue Bomberos quien asumió ese desafío, porque los bomberos también, hay que decirlo, ellos no están preparados para los incendios forestales. Tienen una brigada, ¿no es cierto?, que es una brigada dentro de todo lo que es su preparación, es una brigada pequeña en la cual le toca combatir, ¿no es cierto?, incendios. Pero esto ha aumentado tanto que hoy en día bomberos que están preparados para incendios en zonas urbanas tienen que muchas veces salir a combatir estos incendios de zonas rurales. Y lo hemos visto. Con los elementos que no son tampoco los adecuados. Con los elementos que no son los más adecuados. Y ya el año pasado tuvieron que cumplir ese rol porque había que salir a combatir estos incendios, que estábamos menos preparados el año pasado que este año. Pero ahí Bomberos tuvo una merma importante de material y de recursos. Y aquí lo que se buscó fue justamente que se repusiera ese material y esos recursos. Hoy nuevamente los bomberos están contribuyendo a apagar esos incendios y por eso quizás hacer un llamado también al ministro de Hacienda a que se pueda considerar también ahí un incremento, un apoyo a recursos a bomberos de Chile, porque tenemos que entender que la situación de hoy, cuando hablamos de incendios forestales o estas temporadas de incendios, tenemos que entender que también CONAF, Bomberos de Chile cumplen un rol estratégico y la ONEMI. Diputado, usted hablaba de coordinación entre los distintos organismos. ¿Usted cree que esa también es la gran clave? Es decir, que los municipios, las gobernaciones, las intendencias, la misma CONAF, incluso bomberos, trabajen en conjunto para enfrentar esto, haciendo un trabajo de prevención. Escuchaba que habían problemas de no sacar maleza de distintos predios, tanto de pequeños y medianos como también de las grandes empresas forestales. Por eso, ahí hay un tema de coordinación conjunta de los municipios. Los municipios, por ejemplo, el de Temuco hizo un trabajo preventivo que hay que destacar. Ellos se preocuparon de hacer cortafuegos en todos aquellos perímetros que tenían situaciones ya sea de malezas o de bosques y por eso ellos hicieron estos cortafuegos y fue por actividad, por iniciativa del municipio. Ellos también pueden contribuir. Luego los bomberos y ONEMI y CONAF tienen una coordinación respecto a cómo enfrentan utilizando de la mejor manera los recursos logísticos operativos para enfrentar. Y ahí tiene que haber una coordinación de todas estas partes y deben ser convocados, en el caso que sea así, los COE comunales de manera de tener una mesa de trabajo y así enfrentar esto con mayor conocimiento y experiencia. Diputado, finalmente en lo que se viene para esta temporada que queda del verano, parte también del 2020, ¿usted cree que los organismos relacionados con el control de las llamas en nuestro país se pueden ir mejorando en cuanto a sus capacidades, en cuanto a su infraestructura, en cuanto a su personal? ¿Hay algún desafío en la materia frente a eso? Yo creo que el desafío es gigante. Si uno proyecta en visión, tenemos que pensar que por el calentamiento global esto va a ir en aumento, año a año. Por lo tanto, es importante disponer los recursos y por eso hacía ese llamado al ministro de Hacienda a poder reconsiderar un mayor aporte a los bomberos de Chile y a las instituciones que están a cargo de responder en esta emergencia. Y eso requiere mayor coordinación y mayor conversación para que todos entendamos que esta es una situación nueva y que está en crecimiento en nuestro país y en el mundo.
Muy bien, pues diputado Álvarez, le agradecemos enormemente por conversar con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Ya lo veíamos entonces, una situación que afecta a gran parte de la zona centro-sur de nuestro país. Se trata de los incendios forestales. Concordancia entonces en que se deben aumentar los recursos y las atribuciones para la CONAF y además que existan coordinaciones entre las distintas instituciones y organismos para el control de las llamas y también su prevención. Esto fue Cámara Acción.